Hola amigos, familia, iglesia, todos aquellos que nos están sintonizando el día de hoy, bienvenidos a este tiempo maravilloso de palabra y ministración, que como hasta aquí nos va a seguir trayendo edificación, transformación y vida. Estamos tratando el tema del poder de la palabra y hemos desarrollado en las últimas redes de vida las diferentes áreas en las que se manifiesta el poder de la palabra. Por eso quiero darte toda la bienvenida a ti que nos estás viendo ahora y animarte a que te dispongas para este tiempo de gran bendición. Hola a todos, buenas noches, qué gusto saludarles a través de este medio. Bueno, hay algo especial hoy para cada uno de los que nos están viendo. Sabemos que es la palabra de Dios que viene a nuestras vidas para edificarnos, para que nos sea revelada y podamos tener un actuar muy diferente. Así es. Y hoy hay cosas especiales, por eso vamos a comenzar. Y antes de hacerlo, pues esperamos que cada uno de los que nos está viendo tenga un lápiz, un cuaderno, su esfero. Pero sobre todo la Biblia. Y la Biblia, claro, la Biblia. Mire que nosotros usamos la Biblia física. Para que puedan ustedes leerla y comprobar todo lo que se está enseñando. Estamos de acuerdo con la tecnología. Mi esposa usa la Biblia En el electrónica. celular es excelente. Bueno, yo para buscar uno que otro versículo, pero realmente me gusta usar la Biblia física porque allí puedo subrayar, poner la fecha en que Dios me habló. Aunque ya también podemos subrayar en la Biblia electrónica. No, yo sé que sí, pero imagínese pero que no es lo mismo. No, imagínese que de repente, pensando, se llega a dañar el celular, se caiga dentro de la alberca, no el tuyo, o se pierda o se dañó, todo quedó allí. En cambio acá está la palabra del Señor. Bueno, lo que quiero decirle es, busque tener siempre una Biblia física, siempre buscar tener una Biblia física, aparte de la Biblia en el computador. Y en el celular. Algunos tienen la audiobiblia. Me decía una vez un hermano, me decía muy lindo el hermano, pastor, no he logrado dormir, pero ya encontré la manera. Pongo la audiobiblia y quedo dormido. Le dije, no, pues... No, pues la canción de cuna. Sí. Qué lindo. Es importante que entonces tenga la Biblia, tenga un esfero y un cuaderno para tomar nota. Bueno, hay unos datos interesantes en esta noche que queremos compartirle a los hermanos. Como lo hemos hecho cada red de vida, siempre queremos dar unos datos interesantes de las Escrituras. Es importante que usted sepa que la Biblia es del cielo, viene de Dios, es la voz de Dios. Y hemos dicho que la Biblia es Jesucristo, no es algo, es alguien, es Jesús de Nazaret. Y quiero comenzar diciendo esta noche que la palabra cristiano aparece 3 veces en la Biblia. Voy a hacer mención de los versículos. Hechos 11:26, Hechos 26:28 y 1 de Pedro 4:16. La palabra no temas aparece 365 veces. Tremendo, ¿no? La palabra Señor en la Biblia aparece 6,781 veces. La palabra Dios aparece 4,094 veces. Tremendo, ¿no? Nos hemos admirado por los grandes barcos y buques que el ser humano ha construido, pero quiero darle un dato hoy también muy interesante. ¿Saben ustedes que las dimensiones para un navío de estos, para un barco, han sido sacadas y tomadas de Génesis 6:15, cuando Dios le dio las medidas a Noé hace más o menos unos 4,500 años? De ahí, de ese versículo, se han sacado las medidas para tener los buques. Las medidas de estabilidad. No es que todos los buques midan eso, pero sí a través de esas medidas pudieron entender los hombres que crean y que hacen los navíos, tener las medidas que permiten la estabilidad en el mar. Así y es. También hay un proverbio muy usado, o pues sí, como una adivinanza, no sé cómo decirlo, que siempre se ha usado, y es, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? La gente que dice, no, el huevo primero, tú dices la gallina. Entonces, sí, todo el mundo como que empieza con esa duda, pero el Señor no deja nada suelto. Él es hermoso y deja todas las cosas claras y establecidas en su palabra, y allí en Génesis capítulo 1, versículo 20 y 22 deja claro que fue primero el ave. Tremendo. Es decir, que el Señor creó las aves y les dio la habilidad de reproducirse en su misma especie. El Señor es la respuesta para todas las inconvenientes, dudas y preguntas. Todas las incertidumbres que el ser humano pueda tener. Qué bendición por ello. Esperamos que estos datos, y seguiremos dando otro más adelante, sean de bendición para su vida. Pero, mi cielo, antes de ir al tema, hoy tenemos el siguiente testimonio de vida. Amén. Que sabemos será de gran bendición para todos nosotros. Como todos los que hemos visto. Así es, como todos los que hemos visto. Pero es muy acorde al tema de hoy. Entonces, los animamos veamos a verlo. El siguiente testimonio de vida. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Joana Puentes. Quiero contarles un testimonio que tuve el 16 de mayo. Yo llevo 2 años aproximadamente asistiendo a la iglesia Altar de Dios y hace un año fui víctima de un fraude. Me hicieron un avance. En ese momento yo pasé
la petición, la queja, para que el banco me diera una respuesta. El banco me dio la respuesta, pero no era la respuesta que yo esperaba. Me dijo que no se iba a ser responsable por ese valor, que yo tenía que pagarlo. Me dolió, me puse muy triste, lloré. En ese momento yo había terminado un contrato, entonces me llegó mi liquidación y de ahí me la quitaron. Dios, a través de la vida de los pastores, de mis líderes, me dio una palabra de aliento. Me dijo que ese dinero que había sido quitado por manos del hombre, de la maldad del hombre, iba a ser restituido al 100%. Pero no era en mi tiempo, era en el tiempo de él. Y ya va a ser un año y la verdad nunca me lo imaginé, nunca se me llegó a pasar por la cabeza de que Dios me iba a sorprender con una bendición. Y hoy quiero contarles que el pastor nos dijo en un ayuno que hicimos todos como iglesia en 2 de Crónicas, capítulo 20, él nos dijo que estábamos en un valle de Beraka, en un valle de bendición, que esas bendiciones iban a venir en marzo, abril y mayo, pero que independientemente nosotros, los hijos de Dios, sus hijos, quienes les servimos, quienes les amamos, quienes tomamos esa verdad y la vivimos día a día, estamos en una constante bendición todos los días de nuestras vidas. Pero él determinó 3 meses muy importantes y a mí me trajo esa bendición el 16 de mayo cuando recibí una carta del banco donde decía que ese dinero había sido devuelto. Me lo habían reintegrado con intereses. Y me acordé cuando la pastora me dijo que todas las cosas obran para bien. Y Dios todo el tiempo me lo dice. Dios me habló a través de su palabra en Mateo 25:21, donde dice: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Fue una palabra que me llenó de vida nuevamente, porque había entendido que todos los bienes que tenía hasta el momento no eran míos, que la provisión era de parte del Señor y que yo era simplemente una administradora de Él. Y tomé esa palabra como una verdad y la creí, empecé a diezmar, empecé a ofrendar con gozo, con alegría, lo hacía siempre. Habían momentos donde no tenía para hacerlo. Habían otros momentos donde tenía, pero estaba en una cuerda floja porque no sabía si diezmar, porque lo necesitaba para un gasto, lo necesitaba para cubrir algo. Y decía, bueno, si lo hago, ¿cómo voy a pagar esto? Pero yo decía, bueno, Señor, tu palabra me dice que si en lo poco te soy fiel, pues en lo mucho tú me pondrás y tú traerás esa provisión. Y yo lo hacía con gozo, lo hacía con alegría y hasta el momento el Señor ha respondido mis oraciones, hasta el momento el Señor ha sido fiel en el área financiera y no solamente en el área financiera, porque yo entendí algo y es que estoy sosteniendo la presencia de Dios cuando diezmo y ofrendo. Y debemos hacer sacrificios de fe, sacrificios de propósito y sacrificios de bendición para sostener esa arca, para sostener la presencia del Señor. No es fácil, pero cuando decidimos obedecer y hacer esos sacrificios, el Señor recompensa. Él direcciona los ojos en cada uno de nosotros y nos lleva a lugares de privilegio, abre puertas, sostiene nuestra casa, nuestras finanzas y trae provisión. Ese es mi testimonio para el día de hoy. Espero que haya sido edificante, que lo tomen como una verdad. Todo lo que dice la palabra del Señor, lo vivan, lo crean, lo gocen, experimenten las bendiciones del Señor. Y como dijo el pastor, estamos en Valle de Beraka y es un valle de bendición constante. Todos los días de nuestra vida vamos a ver bendiciones derramadas, no solamente para nosotros, sino para cada uno de nuestros familiares y las personas que nos rodean. Les mando un abrazo y los extraño mucho.
Chao. Excelente. Muy Muy lindo ese edificante este testimonio y muy acorde a lo que Dios nos va a hablar el día de hoy. Así es. Hace 8 días vimos la primera parte de un tema que venimos tocando de parte del Señor para usted y para mí, que es de gran bendición, es el poder de la palabra. El poder de la palabra, ¿cierto? O más bien, la palabra tiene poder para que toda área de nuestra vida prospere de la manera correcta. Vimos la primera parte, ¿no? Y vimos el primer punto, hay 2 puntos, y vimos el primero. Tenemos que buscar primeramente la prosperidad espiritual, porque de allí depende todo. Y el versículo que tomamos fue 3 Juan 2, que dice, Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Sí, si alguno no vio esa parte, lo animamos a que retome para que podamos comprender cómo se desglosa este tema, porque la prosperidad no es a la manera del mundo, sino a la manera de Dios. Dios es el más interesado en que nosotros tengamos fruto y victoria en todas, absolutamente en todas las áreas de nuestra vida. No es algo que se limita al dinero, no es algo que se limita a los bienes materiales, es el resultado de muchas cosas que primero se gestan en nuestra parte interior. Entonces Dios quiere que nuestra alma, que nuestra vida sea prosperada y por ende se va a ver evidenciada en todo lo exterior. Porque el que prospera interiormente hace prosperar todo a su alrededor. Vimos el caso de José, que José no tenía un pesito, no tenía dinero. Fue primero un esclavo de Potifar, luego estuvo en la cárcel, no tenía dinero porque no tenían derecho a tenerlo, pero era próspero porque todo lo que él hacía prosperaba porque Dios estaba con él. Y dijimos que la prosperidad viene por causa de una palabra y propósito del Señor. Hay 3 puntos claves que hace 8 días tocamos. Que nos dejan ver cuando una persona es próspera. Sí, importante. O sea, evidencian realmente si estamos siendo prósperos y qué bueno podernos examinar a la luz de todo esto para saber si realmente nosotros estamos viviendo una vida de prosperidad. Y la primera fue la gratitud. Sí, una persona próspera espiritualmente es agradecida en cada peldaño que va escalando, ¿no? Lo que significa que siempre la humildad delante del Señor, nunca la altivez, ni tampoco el orgullo espiritual. También es una persona que tiene su gobierno por el Señor, es decir, que sabe que depende completamente del Señor Jesucristo. Así es. Y una persona que está prosperando espiritualmente, también lo vimos hace 8 días, busca el reino de Dios y vive la palabra de Dios. Eso es prosperidad. Entonces, la prosperidad es un resultado, más no un fin. Amén. Y no es solo dinero ni cosas materiales. Es la parte integral del ser humano. Por eso hoy veremos la segunda parte de este tema, que es muy importante, que yo sé que es de su interés y que tiene el impacto en todo ser humano. Porque, seamos francos, lo que al ser humano más le preocupa, que no debería ser así, es el dinero, las posesiones. Sí, nosotros de hecho estamos viviendo en un mundo muy materialista. Así es. Y creo que esta pandemia está sacando a flote todo eso. Porque al no poder producir, sentimos que todo se está colapsando a nuestro alrededor. El mundo entero se siente colapsar, más que por la enfermedad, es por el estancamiento financiero que ha venido por causa de ella. Así es. Y eso muestra dónde está puesto el corazón del ser humano. Entonces, cuando se nos revela, se nos ilumina buscar la prosperidad espiritual, el segundo paso es consecuencia de este primero. Entonces, hoy vamos a ver que para prosperar de manera correcta, debemos no solamente prosperar espiritualmente, sino buscar, ojo con esto, buscar ser buenos administradores de acuerdo a la palabra del Señor. Así es. Mire, quiero que sepan todos algo, el mensaje central de las Escrituras no son finanzas, no es el dinero. Sé que han existido predicadores y pastores incluso que se han enfocado mucho en las finanzas. Y el mal llamado mensaje de la prosperidad. Ajá, que es bíblico, pero está totalmente desenfocado. En muchas porque cosas. Se ha enfocado única y exclusivamente al tema de finanzas, al tema de tener posesiones materiales, como si eso nos hiciera ver que realmente estamos bien delante de Dios. Y aquí esto es bueno aclararlo. Una persona que esté aún dentro de la iglesia cristiana, con todas las finanzas pues súper volando así, súper bien, que tenga carro, casa, de todo, no significa que esté bien con Dios. Entonces eso es algo que es bueno que nosotros hoy entendamos, que nuestro corazón no debe estar buscando eso, ¿no? Sino que es el resultado, como decía el pastor, es el resultado de lo que empieza primeramente en nuestro corazón. Entonces no es un tema tabú, tampoco es un tema pecado, pero no es el centro de las Escrituras, no es el mensaje central. Es un tema también de falta de iluminación,
Pero el hablábamos de la revelación de la palabra. Pero el mensaje de la prosperidad es la bendición integral o son parte de la bendición integral del ser humano. Y muchos por desconocimiento y otros por falta de iluminación de las Escrituras, ¿sabe qué hacen? Cuando reciben bendiciones, hablamos económicas y todo esto, se hacen dueños de lo que el Señor les da. Se hacen dueños. Y lo primero que en esta noche entonces quiero decirles a todos, y queremos transmitirles a todos esta noche, porque ¿cuántos de aquí quieren no solamente buscar prosperidad espiritual? ¿Cuántos quieren ser más bien prósperos espiritualmente? Levante la manito ahí. Amén. Eso, ahí mira, hay uno, hay otro que bien, mire, uy, bien los jóvenes. Pero también hay que ser buenos administradores. La pregunta es cómo yo, a medida que prospero espiritualmente, puedo ser un buen administrador, porque esto es clave para todos. Y lo primero es que para ser buenos administradores, de acuerdo a la palabra, ojo con esto, lo primero es reconocer que Dios es el dueño de todo. Como lo dice el Salmo 24 en su versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Me encanta ese versículo. La traducción lenguaje actual dice lo siguiente: Dios es dueño de toda la tierra y todo lo que hay en ella, también es dueño del mundo y de todos sus habitantes. Tremendo. Todo lo que hay en esta tierra, todo lo que usted puede ver, todo lo que usted puede disfrutar, tiene un dueño y es Dios. Dios. Entonces, cuando se me revela e ilumina esta verdad de la palabra, le doy el lugar correcto a Dios y tomo el lugar correcto que me corresponde a mí. Así es. Y le doy el lugar correcto a todas las cosas. Aún, quiero comentarte esto y a todos, nuestro cuerpo aún es de Dios. Y 1 Corintios 6, 19, mire lo que dice allí, 1 Corintios 6, 19. Dice la Escritura: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? La traducción del lenguaje actual dice así: el cuerpo de ustedes es como un templo y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Tremendo esta verdad, ¿no? Así es. Lo que significa que aún sabiendo que Dios es el dueño de nuestro cuerpo. ¿Cuándo uno sabe que Dios es el dueño de nuestro cuerpo? Cuando conocemos que Él nos redimió en la cruz de Calvario. Amén. Cuando entendemos las Escrituras. La revelación de todo lo que Él hizo por nosotros. Así es. Por eso antes de tomar decisiones, consulta al Señor. Porque, aún sobre nuestro propio cuerpo. Sí, todo. Hay que tomar el tiempo para... Alguien me decía, no, es que Dios prohíbe las relaciones extramatrimoniales o el que como joven yo pueda vivir la vida. Le dije, no, es que detrás de eso hay un principio de santidad, porque el cuerpo es de Dios. Pero veamos un ejemplo, un ejemplo de este principio referente a las finanzas. Por ejemplo, personas que cuando crean una empresa o un negocio o reciben aún el sueldo, ¿cierto? Que Dios les permite, ¿sabe qué dicen? Soy socio con Dios. Yo he escuchado muchas expresiones, hay personas que se sienten socias. Somos socios. Sí, el Señor y yo, y otros dicen, Chuchito y yo somos socios. Y por eso es que sufren, pero es que a veces les va mal. ¿Saben por qué? Porque un socio, tú me dijiste antes de tiene la posibilidad de aportar, o sea, cuando hay sociedades, todos tienen los mismos derechos de opinar, de decidir. No se pueden tomar decisiones si uno de los socios no está de acuerdo, a menos de que haya mayoría. Lo cierto es que nosotros no podemos ser socios con Dios porque Dios ya tiene unos principios establecidos y nosotros no podemos entrar a razonar esos principios ni a ver cómo negociamos para llegar a acuerdos, porque nosotros no podemos y nunca seremos más sabios que Dios en los manejos en ningún área de nuestra vida. Y hacerse socio o peor, dueño de la empresa, el negocio o el sueldo que Dios nos da, o la prosperidad que nos entrega, nos ponen aprietos. ¿Por qué? Porque cuando hay dificultades, ¿quién responde por esas dificultades? ¿El dueño o los socios? Que es lo que hoy en día está pasando, porque mucha gente está tan ansiosa, tan deprimida, tan angustiada al estar quieta en su casa porque su empresa, su negocio no está produciendo, porque son los dueños. Todo depende de ellos, depende de si cumplen en horarios, depende de si cumplen o no metas, y ahí es donde viene toda la crisis financiera y crisis emocional y espiritual, porque el manejo es humano y terrenal, totalmente diferente que en el momento en que nosotros cedemos los derechos total al que es el dueño real, que es Dios. Entonces, lo primero es, tome su lugar, y su lugar es administrador, no socio ni dueño. ¿Y eso qué va a hacer? Que cuando usted pase por alguna dificultad, sea económica, sea en la empresa, si usted es dueño, empresario, ¿cierto? Usted va a hacer algo y le va a dar paz, le va a dar un reposo, y es ir al dueño, comentarle lo que está pasando. El dueño es Dios, y Dios, que es el dueño, va a tomar cartas en el asunto y usted va a ver la gloria
de Dios. Ahora, para poder tomar ese lugar, es importante que nosotros entendamos que debemos volver al original. Así es. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos de finanzas, yo creo que es uno de los temas más álgidos y más duros y difíciles de tocar, y más a nivel de iglesia, a nivel cristiano, porque la gente tiene la idea de que la iglesia es un negocio, Sí, de que esto es para robar plata, que es que, recuerdo una vez alguien muy cercano me dijo, mija, habla un chuzo de eso si se vuelve rica. Bueno, la ignorancia, entendible. Cuando desconocemos los principios, pues obviamente cualquier cosa nos sirve. Por eso es importante que entendamos la revelación de las finanzas en el original. Cuando nosotros vamos al original, a Génesis, en el capítulo 1, nosotros nos damos cuenta, la creación de Dios es perfecta. Capítulo 1 y en el capítulo 2 especialmente. Pero terminando el capítulo 1 en el versículo 28, es tremendo esto, es hermoso, porque el Señor dice allí, y los bendijo Dios. Voy a leer desde el 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. Fíjense que el Señor aquí está dando 5 principios maravillosos, que bueno, hoy no vamos a tocar ellos, pero quiero nomás enunciarlos, que son fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla y señorearla. Dios, en el momento en que crea al hombre y que lo coloca en la tierra, le dio total autoridad y derecho para administrar lo que Dios había creado. Dios crea los cielos, la tierra, las galaxias, todo lo que nuestros ojos ven y aún lo que no pueden ver, Dios lo crea y por último pone al hombre y a la mujer para que administren toda esa belleza, todo ese esplendor, toda esa hermosura que el Señor ha creado. Los pone y les dicen, mire, yo les doy toda la autoridad. Él nos delega toda la autoridad allí en ese huerto del Edén para tomar el control, el derecho, el dominio, decidir, fructificar, multiplicar sobre absolutamente toda la creación. Pero ¿qué sucede? Que en ese momento dejamos de tomar nuestro lugar. Así es. ¿Sí? Entonces, el Señor nos da ese derecho, pero el hombre, ¿qué hizo? El hombre dejó su tarea. Y esa es una tarea. Y nos la deja a nosotros. Nos la deja hoy a través de las Escrituras. Es el poder para hacer el bien como administradores. Y hoy, cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, ese pecado que se cometió en ese huerto del Edén es perdonado y nos es entregado nuevamente esa autoridad y ese poder sobre las finanzas y sobre todas las áreas del mundo entero para ejercer dominio y poder. Así es, entonces lo primero es darle lugar al Señor, sí, tomar lugar de administrador y ejercerlo de manera correcta. Lo segundo que debe tener en cuenta para ser un buen administrador es reconocer que si Dios nos bendice, diga conmigo, si Dios me bendice y prospera, es con propósito. Es tremendo que la gente a veces pide plata sin saber para qué. De pronto el propósito de muchos de pedir dinero y riquezas, una casa, un carro, es para mostrar, para decirle a su familiar, yo sí pude. Yo soy alguien. Para que me hagan caso, como lo dijimos hace 8 días. Hay gente que quiere tener plata es para que le hagan caso, para que lo atiendan y lo reverencien. Pero mire que por eso es que no hay una prosperidad plena. Hay gente que tiene, pero no la disfruta y no viven contentos porque no logran su cometido y no los juzgamos. Es que si no conocen la palabra de Dios, la Escritura pues tenaz. Y si son cristianos no han permitido que esa palabra penetre en sus corazones. Sí, pero hay un propósito bien claro en la vida de un hombre que Dios prosperó y que es una promesa porque somos descendientes espirituales de ese hombre y es Abraham. Génesis capítulo 12 dice el versículo 2 de la siguiente manera. En Génesis 12:2 Dios dice a Abraham, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Quiero decirles algo, prosperidad bíblica es tener lo suficiente y más allá de lo suficiente de los recursos eternos de Dios para cumplir su propósito y asignación en mi vida. Amén, qué bendición. Tú decías algo ahora en Génesis 1:28, y los bendijo Dios. Mire que dice, y los bendijo Dios. Para mí eso es tremendo porque Dios es la persona más interesada en que usted y yo disfrutemos de las bendiciones en toda área, así como la económica y la material. Cuando dice la Biblia, y los bendijo Dios, ¿sabe qué significa eso?
refiere a una transferencia de poder para cumplir el propósito y tener los recursos necesarios para llevarlo a cabo. O sea que no podemos decir, no se puede, no pude. Así es. ¿Y sabe quién es esa bendición hoy en día para nosotros? Listo. Es Jesús. Efesios 1:3 lo dice. Efesios 1:3 dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ojo acá, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Saben por qué es importante que entendamos esto, que se nos revele esta verdad, que se nos ilumine esta verdad, ¿cierto? Para que entendamos lo que dijimos hace 8 días. ¿Y sabe qué es? Hace 8 días dijimos 3 cosas con referente a la prosperidad espiritual. Cuando yo entro en esa prosperidad espiritual, entiendo 3 cosas: a quién le sirvo, de quién dependo y quién me bendice. Ahora, con estos versículos y el tema de hoy, se suman 3 cosas más, y es: ¿de dónde viene la bendición? ¿Quién es mi bendición? ¿Y cuál es el propósito de la bendición que obtengo? Entonces, muchos oran esperando que Dios les hable, los bendiga, pero Señor, háblame, ¿qué hago? Oh, bendíceme. Sí, usted es bendecido. Amén. Ahora, que Dios le hable, eso sí va a pasar. Le pregunto, ¿usted deja que Dios le hable a usted? Porque hay gente que cuando Dios les habla, a muchos no les gusta lo que Él dice y empiezan a hacer su voluntad, a cuestionar lo que Dios habla, y más referente a las finanzas, y por eso es que nada funciona. La prosperidad tiene un propósito en el Señor. Son 3 cosas. Sí, es así. Son 3 cosas. Es importante agudizar nuestro oído para cuando queramos realmente que Dios nos hable. Porque si nosotros queremos que Dios nos guíe a nivel financiero, pues nosotros tenemos que aprender a conocer los principios que Él ya estableció en las finanzas. Así es. Entonces, qué bueno que nosotros podamos entender que la prosperidad tiene que ver con un propósito, y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y hay 3 cosas que es el propósito universal. Quizás usted no lo habían escuchado antes, pero el propósito universal es Génesis 1:28. Administren y sojuzguen toda la tierra. Eso es prosperidad espiritual, es decir, no está hablando de dinero, está diciendo que para administrar todos los recursos necesitamos prosperidad espiritual. Ese es el primer propósito, lo universal. El segundo es el propósito específico, es decir, administrar de acuerdo al don la palabra que cada uno tiene y a la palabra del Señor. A la palabra del Señor. Entonces aquí ya digo, bueno, Señor. Como a un llamado específico que Dios da a cada persona. Sí, pero y en la finanza necesitamos la palabra y la sabiduría de Dios para poder, dígame cuántas personas no ganan un mínimo y hacen maravillas. Y hay otras que ganando mucho dinero les cuesta y están endeudados y endeudados. Por eso es necesario que esa prosperidad venga, porque no solamente es el universal, sino también el específico, de acuerdo a un don, pero también está el propósito unido, y este es desde la iglesia. Primera de Pedro 4:10 dice lo siguiente: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buen administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Sabe? Dios nos capacita, nos prepara y nos forma dentro de la iglesia, a través de las escuelas en nuestro caso, y todo es para que crezcamos y entendamos que Dios quiere la bendición en todos nosotros, y aún que nuestra área material y económica sea también prosperada. Podríamos resumir lo siguiente de la siguiente manera, y es que cuando se nos revela el origen de la prosperidad que nos fue entregado en capítulo 1, versículo 28, que es restaurado y restituido a través de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, entendemos que hoy en día, como hijos de Dios, podemos fluir en ese propósito universal, ese propósito específico y ese propósito unido, que es entonces tomar la autoridad para prosperar primeramente en nuestro interior, lo cual se va a ver evidenciado a nivel general en todas las cosas, en el mundo entero, aún sobre los animales, sobre la naturaleza, que creo que citábamos el ejemplo de un campesino que ha creído tanto la palabra que aún en medio de la crisis, sus terrenos son los más productivos. Aquí en Colombia sucedió eso. Aquí en Colombia. Entonces, fíjense que es una cuestión de tomar autoridad para fluir en esa prosperidad, pero es una revelación que empieza en lo interior. Si no es dada esa revelación en mi interior, difícilmente yo la voy a llevar a cabo. Y eso me lleva al conocimiento de la palabra y a la obediencia a la palabra. Entonces voy a poder cumplir ese propósito específico para el cual fui llamado. Si usted fue llamado, no sé, de pronto a ser un evangelista, a ser un maestro, a ser un excelente profesional, un ingeniero, no sé, el área en la que usted se desempeñe,
allí usted, cuando tiene claro ese llamamiento y tiene claro que usted ha sido puesto por Dios en esa área, usted va a prosperar inevitablemente, y unido tiene que ver mucho con nuestro tema como iglesia, lo que hemos sido también llamados a desarrollar hoy en Cristo, de tal manera que donde pongamos nuestras manos, pongamos nuestros pies, todo lo que hagamos en el nombre de Jesús tiene que dar mucho fruto. Entonces, tomar en su lugar correcto. Dios es dueño, soy administrador. Segundo, saber que Dios nos prospera con un propósito específico, no solamente para amontonar. Dios tiene un propósito específico. Y lo tercero. Y lo tercero que el Señor quiere que nosotros entendamos es que debemos ser obedientes a la palabra, dando el primer lugar a Dios, porque Él es el dueño, yo soy el mayordomo. Sí. Él es el dueño de mi vida, Él es el dueño de mis finanzas, Él es el dueño de mi familia, Él es el dueño y el proveedor de todo lo que yo tengo. Cuando nosotros tenemos claro esa gran verdad, no vamos a tener temor a lo que pueda suceder en este tiempo. Así es. Porque nosotros no vivimos en función de lo que sucede a nuestro alrededor. Nosotros vivimos como hijos de Dios dependiendo única y exclusivamente de Dios. Y Él nos ha delegado a nosotros la autoridad, nos ha delegado el poder, como lo hizo allí con Adán y Eva, para que ellos fueran buenos administradores, pero pues ellos pecaron, ellos fallaron, ¿cierto? Ellos comieron del árbol que el Señor les mandó que no comiesen. Y me gusta mucho esto, porque es algo que hemos enfatizado mucho en la iglesia, y yo quisiera hoy retomarlo un poquito, y es que algo maravilloso de nuestro Señor es que Él no nos exige o no nos pide o demanda algo de nosotros sin que Él primero haya dado el ejemplo de dar. Y cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 2, versículo 9, dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso, dice la palabra, todo árbol delicioso, ¿cierto? Y agradable a la vista, y bueno para comer. Pero también hizo el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Fíjense que hizo dos árboles especiales. Pero Dios, ¿qué dijo? Dios estableció un principio, y es que Él tomó para sí un árbol que el hombre no debía tocar, y le dijo al hombre: de este árbol tú no debes comer. Eso está en Génesis capítulo 2, en el versículo 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y para que lo guardara, para que lo administrara. Y Dios, que dijo al hombre, lo mandó y le dijo: de todo árbol que tú ves en el huerto puedes comer, pero del árbol que está en medio del huerto no comerás. ¿Por qué? Porque es el árbol de la ciencia del bien y del mal, y si tú comes de ese árbol, ¿qué va a pasar? Morirás. ¿Sí? Pero el hombre, ¿qué hizo? El hombre desobedeció, ignorando que Dios había entregado ese 10%, esa primicia, esa porción de Él mismo, la había puesto allí en el huerto para que el hombre no la tocara. Dios entregó el 90% de la bendición para que Adán y Eva la administraran. Y ordenó que el 10% de todo lo que Adán y Eva vivían, de toda la bendición, fuera siempre Él. ¿Sabe? Este árbol de la ciencia del bien y del mal le recordaba al ser humano que ese 10% le recordaría al ser humano, primero, dónde está el corazón del hombre, en qué lugar debe colocarlo, y enseñar que a través de este 10%, Dios sería siempre el primero, sería honrado y adorado por el ser humano. ¿Pero qué pasó en el huerto? Pues el hombre se dejó engañar por Satanás, cuestionó la orden de Dios, menospreció la orden de Dios, cayó en tentación y desobedeció el mandato de Dios. Perdieron, lo que tú dices, el lugar de privilegio que Dios les dio de ser administradores. Es que imagínense, ser administradores, y ya no eran ni dueños, porque el diablo les engañó, le dijo serían como dioses, es decir, van a ser dueños. Y hoy Satanás sigue usando la misma estrategia, más de uno diciéndole: hágale que usted es el dueño de todo esto que se ganó, que con es el duro, usted se lo merece. Y con el sudor de la frente se lo ha ganado, administralo como quiera. Pero esto no es correcto. Ahora ellos son esclavos de Satanás, y aún hay gente cristiana que se ha vuelto esclava del enemigo. ¿Por qué? Porque a través de esa situación, obviamente entró la maldición a la tierra, y entró la maldición de la prosperidad en el área financiera y productiva del ser humano. Mire ya no hubo prosperidad, le fue robada la prosperidad al hombre por causa de la maldición que vino por haber pecado, como lo dice Génesis 3:17. Y es clave esto, Génesis 3:17 al 19. Es clave porque hay gente que trabaja y trabaja,
y pueden tener, pero siguen trabajando para sostener un estilo de vida como lo vimos hace 8 días y son esclavos de ese estilo de vida, son esclavos para pagar las deudas, son esclavos y se meten en unas situaciones difíciles como el gota a gota, se pueden a comprar el chance, se pueden hacer negocios turbios. ¿Por qué? Porque no han visto, no se les ha revelado de que primero no es la orden de Dios que el hombre esté así, no es el deseo de Dios. Segundo, se transgredió una orden de Dios, una orden del Señor. Y Satanás aprovechó. Entonces dice Génesis 3, 17 al 19 lo siguiente. Dice así, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo volverás. Tremendo. La traducción del lenguaje actual me gusta como lo dice también. Traducción del lenguaje actual dice, al hombre le dijo, ahora por tu culpa, no por responsabilidad, sino por tu culpa, porque el hombre le echó a culpa a la esposa. Le dijo, por tu culpa, la tierra estará bajo maldición. Pues le hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol del que te prohibió comer. Por eso, mientras tengas vida, te costará mucho trabajo obtener de la tierra tu alimento. Solo te dará espinos que te hieran y la hierba del campo será tu alimento. Muy duro tendrás que trabajar para conseguir tus alimentos. Así será hasta el día que mueras y vuelvas del polvo de la tierra del cual fuiste tomado. Tú no eres más que polvo y al polvo tendrás que volver. Aquí quiero aclarar algo. Porque es que alguien dijo una vez, tú lo dijiste hace 8 días, y bueno, hace 15, que hay personas, y especialmente mujeres, que creen que Dios es machista. Y de este versículo algún hombre se puede agarrar. Y culturas incluso y culturas, enteras. Sí. Pero Dios no está diciéndole a Adán, sea machista porque escuchó a su esposa. Por eso porque la que culpa dice, es de la mujer. No. Quien le Así echó no la es. culpa a la mujer fue el hombre. Así es. Ahora, no con eso estamos negando que la mujer falló. Pero el tema aquí no es que ella es la responsable, porque ella no obligó a Adán a comer. Por eso Dios le dice, por cuanto la culpa escuchaste la voz de tu mujer. ¿Sabe el hombre qué tenía que hacer? Haberle ministrado el principio y el mandamiento que Dios ha dejado. De obediencia. ¿Saben? Esto es para los esposos y los que son papás. Tremendo cuando un papá o un esposo roba el principio de la palabra a sus hijos o a su esposa, diciendo y argumentándose que eso no es para ese tiempo o que eso no es para nosotros. Tremendo, porque en este aspecto de las finanzas sí que el ser humano le cuesta, y aún la gente cristiana. E incluso el hecho de que aún hombres cristianos usen estas cosas para malponer a la mujer, para dejarla en descrédito, para hacerla como menos que ellos. Eso no es. Si nosotros vamos a la palabra, y haciendo como un paréntesis acá, para dejar bien claro este principio, es que Jesús vino a restaurar a la mujer y a reivindicarla. Así es. A darle el lugar de honra, porque cuando nosotros vemos que el Señor dice que Él los creó varón y hembra y los bendijo, la bendición no estaba sobre el hombre solamente. El propósito de Dios al crear al hombre y a la mujer era manifestar su gloria y su poder a través de los dos. Todo esto lo dañó por completo Satanás. Y ahí es donde hablamos de la prosperidad interior. ¿Cómo puede prosperar una familia si internamente no se tiene claro el valor que cada uno representa para Dios? ¿Cómo podemos prosperar como familia si no entendemos que como mujeres somos valiosas para Dios? ¿Cómo podemos prosperar? Entonces viene también la competitividad en los matrimonios, quién gana más, esta es mi plata, esta es la tuya, yo compré esto, tú compraste lo otro. Todo eso es producto del daño que se hizo desde un principio, pero que a través de Cristo Jesús nos fue restaurado. Y me traes algo a memoria que en lo personal nos sorprende porque no lo practicamos, ni lo enseñamos a nuestros hijos. Ya tenemos una hermosa niña casada con un excelente hombre, ya luego vendrá nuestro segundo hijo en un futuro, que Dios tiene en su tiempo, un futuro cercano. Y bueno, el menor todavía le queda un tiempo, pero algo que nosotros como pareja le ministramos a ello porque no lo practicamos, no creemos que sea lo bíblico, porque la Biblia dice que un hogar dividido contra sí mismo no prospera. Y hay hogares que dicen, bueno, tú pagas la luz, yo pago el agua, tú pagas esto, y entonces esta es mi plata y la tuya. Yo digo, Dios mío, eso no es conforme a la Biblia, y lo he escuchado gente aún cristiana.
Y digo, ¿dónde están? Entonces hay un temor, hay un miedo que están hay escondiendo. Cosas ocultas. Sí, eso no es de Miren, Dios. no sé, pero esto es de Dios, que lo estamos tocando, es del Espíritu Santo realmente, porque... Y no apaga tu televisor. Sí, porque realmente Dios quiere que seamos prósperos. Pero ¿cómo podemos prosperar si nosotros tenemos cosas ocultas entre la pareja? Así si hay es. mentiras, si hay engaños, si de pronto por el temor a que la pareja se ponga brava, que porque la plata no funciona, no está usted supliendo lo que es, entonces el hombre tiene deudas que la esposa no sabe, o la mujer tiene deudas o pagos o sus caleticas por allá escondiditas, porque el esposo no sabe o porque el esposo es tan mal administrador que ella de miedo le toca esconder porque el esposo cualquier pesito que ve se lo gasta. O sea, tantas cosas que son producto de que no hay prosperidad interna. La prosperidad interna tiene que ser lo primero en nuestra vida para poder ver riquezas y ver el crecimiento en todas las áreas, pero tiene que empezar en lo interior. Ahora, hay una mujer que nos está viendo en este momento y se está preguntando, bueno, pastor, pero mi esposo no es cristiano, entonces ¿qué hago? ¿Le entrego todo mi sueldo cuando él bebe, fuma, toma, bueno, lo administra? No estamos diciendo eso, no estamos diciendo eso. La Biblia dice que la mujer santifica a su esposo incrédulo, pero en finanzas, ojo, tiene que tener cuidado, hay que ser sabios. Y aplicar los principios. Si usted que nos está viendo tiene esa inquietud, escríbanos y tendremos una consejería personal porque hay casos personales, no puedo decir algo puntual y global porque hay casos específicos, por favor entienda esto. Entonces, retomando. Allí es cierto, un hogar no puede prosperar cuando está dividido. Y generalmente pasa en los hogares cristianos, algunos, no todos cristianos. En un hogar sin Cristo, obviamente eso es lo normal que se ve. Cuando Adán y Eva pecan, Dios le dice entonces, ¿escuchaste a tu mujer? ¿Por qué? Porque él te escuchó primero a Dios, tenía la orden clara, tiene la revelación, ministrela. Enséñela, acompáñela, guíela. Restáurela. Yo estoy segura de que aunque Eva hubiese comido el fruto, va al esposo y el esposo le hace entender su error, el Señor no se enoja con ellos, porque muy seguramente ella hubiera reconocido su falla y hubiera sido perdonada en el momento, pero... Porque Dios dijo, tú eres culpable. ¿Sabe por qué? Porque Dios no descendió a buscar culpables, sino responsables. Y el hombre que se supone tiene la visión, hizo culpable a la mujer y la mujer a la serpiente. Entonces, y lo peor es que se excusa, ¿no? En la mujer que tú me diste, o sea, como quien dice, le echo la culpa Señor, a Dios. te equivocaste con lo que me mandaste. Ahora, eso en la finanza es que tiene que ver mucho, porque a partir de ese momento se manifiesta el sufrimiento, las deudas, el dinero mal habido, el engaño para adquirir dineros, los juegos de azar, las angustias, las peleas, la división de dinero, las muertes, inclusive por dinero, muchas cosas a raíz del dinero. Por querer obtener dinero y posiciones a la manera del hombre y no a la manera de Dios, es que el ser humano sufre aún hoy en día. Entonces, ¿tener o desear dinero es malo? No. No. No, para nada. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el Señor no quiere que nosotros coloquemos el dinero en el lugar incorrecto de nuestro corazón. Es. Que Él sea lo primero en nuestra vida. Porque 1 Timoteo, en el capítulo 6, versículo 10. 10 dice lo siguiente. Dice así, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, ahí es importante saber leer. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Love. No es el dinero como otras personas han usado, porque es que si bien pasamos por una etapa donde el evangelio de la prosperidad se volvió moda, también tuvimos una etapa donde ser pobres era la moda. Entonces, para ser cristiano hay que ser pobres, porque Jesús se hizo pobre, entonces el voto de pobreza. No, eso no es de Dios. El Señor quiere un equilibrio en nuestra vida en todas, absolutamente en todas las áreas. Por eso a través de Pablo él deja claro que la raíz de todos los males, de todos, puede llegar a ser el mal, puede ser familiar, en su relación de pareja, con los hijos, no sé, en la salud, en todas las áreas de la vida. La raíz es el amor al dinero, el amor, es decir, colocar el dinero como el Dios, como lo primero en sus vidas. Y quizá la preocupación más que la misma familia, ¿no? Así es. Yo recuerdo cuando nos casamos junto con mi esposa, en una situación algo difícil, ¿te acuerdas? Hubo lluvia de sobres. Y destapé el primer sobre y decía, sigue intentando.
¿Cuánto es eso? No, mentira, eso es un chiste, era un En esa chiste. época no se sabe. No, en nuestra época, no sé, hace 25 años y algo, no se dan lluvia de sobres. La gente llegaba con los regalos, por eso Claro, sus gloria a papás, Dios por todos hijos, los regalos que nos dieron. los Gracias, jóvenes gracias. que nos están viendo, le cuento que sus papás tuvieron 2 licuadoras, 3 ollas express, 5 vajillas. En mi caso todas las vajillas se dañaron, pero bueno, gracias Jessy, no me tires. Oye, a propósito de esto, tú sabes esto, mire que el amor al dinero se ve reflejado aún en cosas materiales. Yo recuerdo una hermana en un lugar específico donde tenía una vajilla que inclusive Tenía ya 150 el años. museo, no sé, no me acuerdo qué museo en Bogotá fue a darle un Comprársela. valor, a evaluar, ¿cierto? Ajá, sí. A darle un valor y adquirirla. Esa vajilla en ese momento, que eso fue hace más o menos unos 15, 20 años, no, 20 años. Hace 20, No, hace con menos, como unos 10 años. no, 15 porque ya... Ay, sí, tienes razón, como 15 años. Hace unos 15 años y algo más, yo recuerdo que ella me dice, ay, pastor, vinieron a darle valor a mi vajilla y vale tantos millones. Le dije, wow, buenísimo. Como Dijo, no. 300 millones. En ese momento, hace 15 más de 15 No, años, sí, tienes unos razón. 350 millones más o menos, haga usted las cuentas de ese momento, amor al dinero. Entonces le dije, hermana, esta es la oportunidad, aproveche, usted tiene unos sueños y pueden decir a sus hijos de una vez. Dijo, no, yo le dejaré un tiempo más hasta que se tenga más valor. Se valorice Y más. le mandó a hacer un mueble de madera, Una vitrina. pero con una vitrina por fuera de madera, pero donde colocaba la vajilla era de vidrio. Todo era en vidrio. Todo de vidrio. Y eso solamente ella la podía tocar y hacerle así. Yo recuerdo tanto que un día me llamó triste, ay, pastor, Sí. desgracia. Satanás. Y Satanás, el diablo me robó. Y yo dije, ¿será que se entraron a robar? ¿Será que se enteraron de cuánto valía esa vajilla? No, ¿sabe qué pasó? Que la hermana limpiando su vajilla de abajo hacia arriba, colocó el último plato que lo ponía así. Y lo puso con tanta fuerza que cayó, se rompió este cristal, rompió y toda la vajilla que costaba 350 millones Quedó terminó reducida a nada. El amor al dinero. Porque ella decía que valga más plata. O sea, impresionante, ¿no? Y una vajilla que nunca utilizaba. Como esas vajillas que usted puede tener allá, señora, y diciendo, y la familia le Cuando pregunta... venga alguien especial, cuando haya un evento especial. Sí, ¿y esa vajilla para qué es? Para una visita especial. ¿Acaso su familia no es especial? Especial. Claro que sí, y el úsela. disfrutar de la familia todos los días no es un evento maravilloso. Sí, eso es tremendo. Entonces, ¿por qué el amor al dinero es un problema? Ya para ir aterrizando el tema. Porque nuestro Señor Jesucristo nos lo dice. En Mateo 6:24, ¿qué nos dice el Señor? Aquí el Señor nos dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tremendo versículo. Y es Jesús que está hablando. Entonces, ser pobre no es pecado. Es una condición mental que se ve en el estado físico y material y es consecuencia de desconocer o de no obedecer y practicar la palabra de Dios. Recuerde y tenga eso en cuenta. Jesús nació en una familia pobre por la ofrenda que ellos presentaron, pero él no fue pobre toda su vida porque él vivió la palabra, la cumplió y si la obedeció, él tenía que prosperar porque si no, entonces la palabra sería mentira. Y tener y vivir en prosperidad es la voluntad de Dios para usted. Es la voluntad de Dios para su descendencia. Adán perdió todo, pero Jesús lo conquistó una vez más por nosotros. A través de la sangre de Jesús. A través del sacrificio de la En el sangre de momento en Jesús. que el Señor Jesucristo pasa porque los romanos le pongan esa corona de espinas, que está hecha de cardos y espinos. Dice la palabra de Dios que cada gota que salió de su cabeza, de su frente, fue precisamente para eso, para sanar la tierra, para sanar nuestras vidas en la parte financiera, para volvernos y reivindicarnos en lo correcto, en el original. Dios quiere que nosotros seamos bendecidos. Él quiere que nosotros tengamos nuestra fe en el lugar correcto y a través de Cristo Jesús nuestra fe es puesta nuevamente en ese lugar correcto. Así es. Sabemos que es necesidad, sí. Sabemos Sí. que es necesidad. Entendemos la necesidad porque de allí yo diría que el Señor nos sacó. Hemos visto la gloria del Señor, Amén. como yo sé que más de uno que nos está viendo la ha visto. Pero hay que actuar. La fe en las finanzas no es solo creer, hay que actuar. Yo recuerdo de cuando estaba pequeño, un día nos llegó la fiscalía porque vivimos en un barrio pues popular, en ese barrio que no va a decir el nombre, Tierra Santa. Y un día nos llegó la fiscalía
porque hicimos dizque mercado completo, a ver qué habíamos hecho. No, mentira, eso es una broma. Fe en las finanzas es actuar, porque cuando actúo es señal de que creo a la palabra de Dios y que honro la palabra de Dios. Así es. Entonces, prosperidad no es un mensaje de dinero, sino de obediencia. De la práctica de los principios. Así es. Entonces, la prosperidad llega por practicar los principios de la palabra. Entonces, ¿qué podemos decir para ir hoy ya Un concluyendo este principio tema? que la palabra de Dios nos enseña en Proverbios 10:4. La mano negligente empobrece, más la mano de los diligentes enriquece. ¿Qué significa eso? Que todos debemos esforzarnos, debemos trabajar. Así El trabajo es. no es un castigo como cantan por ahí. Sí, exacto. El trabajo no lo hizo Dios como castigo. De hecho, el trabajo se lo dio a Adán antes incluso de crear a Eva. Así le dijo Lo que puso labrase y el a huerto. ponerle el nombre a los animales. Ese fue el primer trabajo que le dio Dios al hombre. Tremendo, ¿no? Y no fue cualquier trabajo. Entonces trabaje. Segundo, Trabajar. entre en obediencia obediencia. al mandato del Señor, dando prioridad a Él. Deuteronomio 14:22 dice, Indefectiblemente. diezmarás, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rendiré tu campo cada año. Sin demora significa ese indefectiblemente. Sin demora, sin protestar, sin razonar, sin cuestionar. Y ojo acá, porque quizás alguien me está viendo y está pensando, pero es que eso es del Antiguo Testamento, pero es que eso ya pasó, es que la ley ya quedó en la cruz de Calvario. No, ojo acá, no tenemos ni hoy es el día para explicarlo, de hablar de diezmos y ofrendas, porque será un tema espectacular a la luz de la Biblia, pero quiero decirle que el diezmo, tanto como la ofrenda, no es de la ley, fue colocada Y para... aún como principios del Génesis. Sí, Cuando el Señor mismo colocó el árbol de la ciencia del bien y del mal, está dando el ejemplo de lo que es para Él y de lo que el hombre no debe tocar. alguien me dijo una vez, no, es que un gran predicador y maestro de la palabra lo enseñó. Sí, pero ojo acá, yo le voy a decir quién fue, porque también lo escucho a veces. El doctor Armando Alducin, un buen Excelente predicador, expositor de la él palabra. habló en varios mensajes de que el diezmo era de la ley y estamos totalmente de acuerdo. El diezmo es de la ley, pero el 10%. La palabra La palabra diezmo, que hace referencia al 10%. sí, Eso es lo que, la expresión como tal es la que se alude a la ley, sí. más no la porción que le pertenece a Dios, que es algo completamente bien, diferente. así es. Que quizás nosotros no hemos entendido y no queremos que por nuestro razonamiento nos cueste, y más porque es que nos toca en el bolsillo. Pero la palabra o la expresión diezmo fue la que ya quedó como establecida para darnos a entender de que es la porción que le pertenece a Dios. Pero como tal diezmo hace referencia dentro de la ley al 10% de, Así es. ¿sí? Pero lo que sí debemos tener claridad es que el Señor mismo nos da ejemplo de que Él tiene una parte preparada y única que le pertenece a Él y que nosotros como sus criaturas, como hijos de Dios, debemos respetar y honrar porque Él es el dueño de todo. Jesús habló del diezmo en el Nuevo Testamento también. También. Le dijo a los fariseos, ustedes diezman de la mirra, Del Y eneldo, del del eneldo. cilantro, de la menta, de todo. Y le dijo, pero no o hacen sea, de las justicia. hierbas más baratas diezman, Dijo, y no hacen justicia. Entonces dijo, no dejen de hacer esto sin dejar- hacer lo sin que hacer- es más correcto, que o es sea, justicia. que es la justicia. Entonces aquí aclaro por qué esto. Porque quizás usted ha escuchado de alguien, o usted cree que el diezmo es del Antiguo Testamento y que hoy lo en la cruz del Calvario. No es cierto, no es cierto. Algún día lo explicaremos. El diezmo es una señal, vuelvo y Incluso reitero, Armando de honra. Alducin lo enseña. Sí. Él aclara mucho ese punto. Este año dando a lo entender aclara. que en el tiempo de la gracia, en el Nuevo Testamento, lo que viene como revelación es que ya no se da ese porcentaje exclusivo, sino que se da muchísimo más. O sea, más del diezmo. Y él lo dice que en la iglesia de él diezma más del 10%. De hecho, nosotros tenemos esa práctica y por eso el Como Señor ha familia sido lo tenemos. misericordioso y Nosotros nos no ha diezmamos el 10, bendecido. vamos más allá, como dice las Escrituras, Nuevo Testamento. O sea que perdóneme, lo digo de esta manera, perdóneme. Ese cuento chino de que el diezmo que es del Antiguo Testamento no es correcto. Que Pablo lo Ahora. enseñó como ofrenda es diferente, después lo aplicaremos en otro Ahora, tema. yo pienso que hoy es importante que usted salga retado a obedecer a Dios, no a nosotros. Así es. Como siempre se ha enseñado a la iglesia, nosotros no imponemos nada, nosotros les mostramos por la palabra los principios que el Señor nos ha dejado para bendecirnos en toda área, porque Él ya nos bendijo y nosotros tenemos que accionarnos en esa bendición. Entonces los retamos a que usted aplique la palabra, aplíquela, creyendo, porque mire lo que dice Malaquías, es que a mí me gusta mucho cómo el Señor coloca allí en Malaquías 3, 10, 12, traed los diezmos al alfolí. Y Lugares haya alimento en mi casa, es decir, que usted no se la lleva a dar mercaditos por ahí, no, usted lo trae a la casa de Dios, ¿sí? Al lugar donde Dios le ha plantado, ¿cierto?
allí y pruébame ahora en eso. Es la única parte donde aparece esa expresión, pruébenme. ¿Quieres saber si yo lo quiero bendecir? ¿Quieres saber si yo no voy a abrir los cielos, las ventanas de los cielos y le voy a derramar a usted bendición hasta que sobreabunde? Pruébeme. Obedezca ese principio. Y aquí hay una situación. Cuando un empresario abre una empresa y contrata personas, obviamente pues hay esfuerzos al principio, hay inversiones, pero la empresa va creciendo, permite que muchas personas puedan ser contratadas y llevar alimento a su casa. ¿Cuántos de ustedes han criticado al empresario que gana superior a muchos por causa de que está al frente de esa empresa? Pero cuando un ministro, un pastor, está en esa área siendo bendecido por Dios y cosechando, así es criticable el tema. Entonces mire esto, los extremos. Si el pastor tiene mucho, es un ladrón. Y mire por cierto los que van allá, que lo usted alimentando, lo roban. Y si tiene poco, ese es un pobretón que no vale ni la pena estar con él. ¿Qué clase de evangelio es eso? Siempre habrá una crítica contra el diezmo y la ofrenda. Siempre. Y se apunta con el dedo a los ministros, a los pastores. Entendemos que ha habido abusos, sí señores, y no los conocemos. Pero es un principio de la palabra que usted ni yo podemos quitar ni negar. Y dentro de lo que tú decías de Malaquías, es tremendo que Dios dice que al hacerlo hay bendiciones que usted debe tener en cuenta hoy. Él abre las ventanas de los cielos, derrama sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde. Mire esto, el versículo 11 dice, mire lo que dice el versículo 11, ahí de Malaquías 3:11 dice, reprenderé también por vosotros al devorador. Amén. Y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 12, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Israel estaba pasando por un momento muy complicado porque habían abandonado el principio, habían hecho con el dinero lo que bien les parecía y cayeron progresivamente en necesidad económica y en pobreza. Ahora critican a Dios, hablan mal contra Dios. ¿Dónde está el Dios que me dijeron que tenía que seguir? ¿Dónde está el Dios de mis padres? Entonces Dios, después de años, a través de Malaquías dice, venga, volvamos a los principios. Volvamos a lo que es bendición para usted. Entonces, esa parte es bien importante, la cual pedimos a Dios que se revele. Muchas bendiciones que no se limitan a lo netamente financiero o material. Y otro principio que el Señor nos enseña a través de la palabra, para que seamos diligentes, proactivos, pero que no nos afanemos por hacer dinero rápido, que no nos desesperemos, que no trabajemos única y exclusivamente por ser ricos. Y eso lo dice allí Proverbios capítulo 23, en el versículo 4 y en el versículo 5, donde dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ninguna? Porque se harán alas como las águilas y volarán al cielo. La traducción lenguaje actual me gusta lo que dice. No hagas de las riquezas tu única meta en la vida. Tremendo, tu única meta en la vida, pues son como las águilas. Abren las alas y salen volando. Si acaso llegas a verlas, muy pronto desaparecerán. Tremendo. Proverbios capítulo 20, versículo 21. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Tenaz. Y la traducción en lenguaje actual dice, lo que al principio se gana fácilmente, al final no trae ninguna alegría. De hecho, bueno, ya por tiempos quizás no podemos demorarnos un poquito dando un testimonio de alguna vez quisimos hacer eso. Sí. Porque hoy en día hay muchas estrategias y muchos avisos falsos que te dicen, usted deje de ser empleado, conviértase en su propio jefe, tenga más productividad en menos tiempo, hágase rico, y le enseñan a uno una cantidad de cosas que al final lo único que traen es tristeza y dolor. Hay gente que le funciona porque tienen un don de ser comerciales, de ser independientes, y no está mal. Pero no todo el mundo tiene ese don. Como otros que sabemos. E incluso, miren, esto es tan hermoso y tan claro que el Señor lo deja aún reflejado en la naturaleza. Hay semillas que demoran mucho tiempo en producir fruto, pero es un fruto que permanece. Hay otras que quizás dan rápido, pero asimismo su fruto no dura mucho. Entonces, es lo mismo en la parte financiera. Si yo quiero una vida de estabilidad financiera, primeramente aplico los principios de la palabra, primero tengo mi corazón recto, primero empieza la prosperidad interna, ¿cierto? Pero luego, al ser diligente con todo esto, progresivamente mis finanzas van a tomar un nivel, van a ser fluidas, van a tener un crecimiento, un respaldo y una aprobación de Dios que va a ser constante.
Entonces, quizás no sea inmediato, pero vale la pena permanecer en el Señor. Son principios que hoy queremos compartirles, iglesia y amigos, para que sean revelados a sus vidas. Entonces, prosperidad espiritual, búsquela y sea buen administrador. Reconozca que Dios es el dueño de todo. Recuerde siempre que la prosperidad tiene un propósito de Dios, no solamente llenar nuestras arcas y no más. Y tercero, dele el primer lugar a Dios. Diezme, ofrende, atrévase para ver créale a Dios y verá la bendición que el Señor tiene para usted y para su familia. Así es. Bien, entonces queremos invitarles a que tomemos un tiempo para orar y vamos a darle gracias a Dios. Amén. Cierra sus ojos por un momento y acompáñenos en esta oración. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, queremos darte muchas gracias, porque hoy tú nos revelas a través de tu palabra el poder que tiene esa palabra, Señor, esos principios para prosperarnos, Señor. Tu deseo es que seamos prosperados en todas las cosas, pero a la medida que prospera nuestra alma, que tengamos salud y victoria en toda área de nuestra vida. Ese es tu mayor deseo, pero tú quieres que esa prosperidad empiece en nuestro interior. Por eso hoy reconocemos, Señor, que tú no has sido el primero en nuestra vida. Hoy reconocemos que realmente no te hemos reconocido como el dueño de todo, como lo dice allí el Salmo 24, que la tierra te pertenece a ti, que todo es tuyo, Señor, todo lo que habita en la tierra es tuyo, Señor. Y hoy queremos pedirte perdón. Yo te invito a que cierres tus ojos allí y le digas, Señor, perdóname porque yo no te he reconocido a ti como el dueño de mi vida, de mi casa, de mi hogar, de mis finanzas, de mis sueños alcanzados. No te he reconocido como el dueño de esa empresa, de ese negocio, de ese proyecto. No te he reconocido como el dueño, Señor, ese maravilloso gobernador de mi vida allí en el área laboral. No te he reconocido a ti, Señor. Hoy te pido perdón y te doy gracias porque tu palabra me está haciendo entender que todo lo que tengo y lo que soy es tuyo, Señor. Y qué bueno que hoy puedas reconocer y decirle, Señor, gracias por mi casa. Gracias por el trabajo que me has dado, que proviene de tu mano. Es por tu gracia, es por tu favor que yo lo puedo realizar. Tú me has dado los talentos y las habilidades. Por eso hoy, Señor, nos rendimos a ti y te pedimos que cada principio que tú has establecido en la palabra a favor de nuestra vida nos sea revelado y que entremos en la obediencia, Señor, a tu palabra. Que entremos en darte el primer lugar a ti, Señor, en ser diligentes, proactivos, trabajadores, esforzados, valientes, pero en darte también el primer lugar en nuestras finanzas, al diezmar y al ofrendar. Revélanos ese principio, Señor. Revélanos, quita, Señor, toda mentira, derriba, Señor, todo aquello que hemos aceptado como cierto y que no lo es porque va en contra de tu palabra. Ayúdanos a cortar con todo argumento, con toda enseñanza equivocada que hayamos recibido frente a las finanzas. Y enséñanos, Señor, a vivir en obediencia a ti para ver esa prosperidad maravillosa que tú ya has determinado para nuestras vidas. Y yo te invito a que tú ores ahora y le digas, Señor, yo quiero consagrar mis finanzas y todo lo que soy, entregarlo en tus manos en medio de esta crisis. Porque no dependemos de lo que está pasando a nivel mundial. No dependemos, Señor, del estancamiento financiero a nivel mundial. Nosotros dependemos de ti. Y esta palabra va para ti, varón que eres empresario, mujer que eres empresaria, para ti que tienes un negocio, para ti que tienes la responsabilidad de tener a tu cargo empleados. ¿Por qué no te rindes al Señor y le dices, Padre, ya no quiero que tú y yo seamos socios? Ya no quiero, Señor, que tú seas parte de. Ahora te invito a que seas el dueño. Te cedo todo el derecho, Señor, para gobernar esa empresa. Te cedo todo el derecho, Señor, para dirigirme en cada área que debo tomar acción. Hoy me rindo a ti y te pido que me des las estrategias, te pido que me enseñes cuáles son los principios que debo aplicar en este tiempo. Hoy te suelto esta empresa, suelta esa empresa, varón, suelta esa empresa, mujer, suelta ese negocio, suelta ese talento comercial. No sigas dependiendo de ti mismo, suéltalo ahora en las manos de Dios y comprométete delante de Dios a permitir que el Espíritu Santo te va a guiar. Dile, voy a ser sensible a tu voz, voy a ser sensible a tu dirección, voy a ser obediente a tu palabra, voy a ser obediente a tus principios, voy a darte el lugar que tú mereces, el primero, voy a honrarte, Señor. Y yo creo en el nombre de Jesús que toda victoria que vamos a recibir y que se va a manifestar, a Él y solo a Él sea la gloria. Así que yo te invito a que le adores con todas las fuerzas de tu corazón y a que le creas que sin importar la crisis,
Dios está por ti y Dios te dice, pruébame, pruébame. Si no he de abrir las ventanas de los cielos sobre tu casa, sobre tu economía, ahora en medio de la crisis, yo traeré respuesta, yo traeré la provisión que tú necesitas del norte, del sur, del oriente y del occidente, y declaro con la autoridad que me ha sido dada en el nombre de Jesús que ahora mismo viene de lo alto la bendición del cielo para tu casa, para tu familia, para tu hogar, para tus finanzas, para tu empresa. En el nombre poderoso de Jesús ahora mismo se manifiesta. No temas, renuncia al temor y cree solamente, porque escrito está. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Este es un tiempo de creerle al Señor, de adorarlo y de darle toda la gloria y toda la honra a Él. Aleluya. Y dile, Señor, gracias, Jesús. Yo aplico la sangre que Jesús derramó. Ahora. Así es. Señor, por consecuencia de esa corona de espinas, Señor. Así es. Esa corona de espinas que atravesó tu cabeza y que hizo brotar sangre, Dios. Esa sangre hoy la aplicamos sobre nuestras finanzas. Ahora, la aplico en el nombre de Cristo Jesús sobre mi área laboral, Señor. Y declaro en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret que la maldición, Señor, de Génesis fue conquistada en la cruz. Amén. Y en esa corona de espinas, esa sangre que brotó a causa de esa corona de espinas de la cabeza de Jesús, absorbe, declare conmigo toda maldición, toda pobreza, toda necesidad, todo estancamiento económico, esa necesidad de estarse endeudando, diga, se va en el nombre de Cristo Jesús y es absorbida por la sangre de Cristo. Diga, hoy, Señor, vengo a tus principios, Señor, y declare conmigo, Señor, que todo lo que haga, todo logro que alcance, toda victoria, todo éxito, a ti sea la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, y escuche grandes, esta canción, si la sabe, cántela conmigo y diga así al Señor. Veamos juntos. Todo lo que soy, gracias, mi Señor. Te adoramos, mi Rey. Se lo debo a su poder. Santo eres tu Señor. Si he logrado metas, es porque llevo en mí las huellas de Jesús de Nazaret. En todo lo que estoy y en lo que intento hacer, es el deleite de mi agenda, por en alto la bandera de Jesús de Nazaret. Toda la gloria y todo el honor sean tributados a Cristo mi Señor, para que sepa todo el mundo que si he logrado algún triunfo es por la gracia de Dios. Toda la gloria, todo el honor sean tributados a Cristo mi Señor, y que se entere todo el mundo que el autor y dueño de mis triunfos es el Señor y no yo. Aleluya. Así es. Señor, que toda victoria en la prosperidad de mi vida, de mi casa, Señor, de mi negocio, de mi trabajo, Señor, a ti sea la honra y la gloria. Reconocemos, Señor, que lo recibido de tu mano damos. Reconocemos que es por tu gracia y tu favor que hoy tengo trabajo, Señor, que hoy tengo una empresa. Reconocemos, Señor, que hoy, Señor, tú me sostienes. Sí es cierto que he puesto, Señor, la experiencia, el estudio, Señor, realizado, pero eres tú quien me da gracia y favor para hoy tener, Señor, en mi casa tu bendición y tu prosperidad. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Qué hermosa alabanza. Y amén. Gloria al Señor. Bien. Entonces esperamos que haya sido bendición esta palabra. Próximo miércoles 7 de la noche. Y recuerde algo, iglesia, practique los principios del Señor, que siempre nos llevarán a grandes victorias y a grandes bendiciones. Y recuerde algo, somos de Cristo, somos altar de Dios. Bendiciones.
Conéctate, oración, aposento alto, martes, miércoles y jueves a las 6 de la mañana por Zoom. Todos los miércoles tenemos nuestra red de vida online a las 7 de la noche por Altar de Dios Church en YouTube. Viernes 7 de la noche, culto de oración. Conéctate. Este sábado, Altar Kids a las 5 de la tarde. No te lo pierdas. Todos los domingos tenemos nuestra reunión familiar a las 10 de la mañana. Conéctate con nosotros. Si esta es la primera vez que estás con nosotros o no tienes un lugar en donde congregarte, haz de Altar de Dios tu casa. Escríbenos, te esperamos con los brazos abiertos. Síguenos en nuestras redes sociales. Para YouTube, Altar de Dios Church. Activa la campanita para las notificaciones. En Instagram y Facebook, Altar de Dios Oficial.